Y nos vamos rápidamente al barrio 31, ahí en la zona de Retiro. Allí está Néstor Dip porque en el día de hoy se está trabajando fuertemente a partir de la aparición de algunos casos más que se multiplicaron en las últimas horas. Néstor. Bueno, muy bien, sí, seguimos acá en el barrio 31 y como vos bien decías, Daniela, en realidad la noticia de hoy fue los camiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud de la Nación haciendo hisopados a la gente que vive precisamente acá en el barrio 31. El hisopado es un análisis que lleva 48 horas y acá lo que se va a tratar de determinar son aproximadamente 400 los que se van a hacer, es exactamente epidemiológicamente cómo está el barrio 31 del que tanto se viene hablando, ¿no? Yo no sé si tengo la posibilidad, estuve hablando con una comunera recién, Sí. Y le preguntaba sobre la cuestión de lo que fue el distanciamiento social dentro del barrio. Porque claro, me parece que ahí está el núcleo o el eje del gran problema que puede llegar a suscitarse o no dentro de lo que significa el barrio. Es decir, acá no se cumplieron las cuestiones de cuarentena tal cual como fueron en otros lugares, ¿no? El barrio en realidad tuvo una cuarentena social, pero lo que me cuenta una comunera es que mucha gente salió del barrio permanentemente, es decir, habilitada, con su permiso, ya sea trabajando en una obra de la construcción o en un sanatorio o en un hospital, en el caso de trabajar allí también. Bueno, pero evidentemente habrá que ver si estas salidas en una cuarentena distinta y diferente que se llevó a cabo en la villa o en el barrio, para decirlo mejor, no significó en algún sentido también que eso haya traído el virus al barrio. Claro. Bueno, son cuestiones que se van a ir analizando, pero lo cierto es que epidemiológicamente esto lo que va a intentar hacer es sentar un precedente respecto de cómo está hoy la situación. Néstor, una vecina contaba en los últimos días, para ir al cajero, tenemos un cajero acá cerca, pero hay que salir del barrio, y claro, la cola era grandísima. Sí. En los primeros días del aislamiento, todas las personas iban a ese mismo cajero, y eso es lo mismo que no tener ningún aislamiento, Claro, porque sabemos claro. que, bueno, a menos que se extremen los cuidados al tacto, es un foco de infección grandísimo. Ya vamos a Por favor. volver, Néstor, entonces. ¿Me permitís, Daniela? A ver, un dale. minuto más? Dale, ¿Tenés dale. un minuto más? Sí. Le voy a decir a la señorita, perdón, ¿su nombre cómo es? 2:30. Muy bien. Bueno, estábamos hablando respecto del tema del distanciamiento social y estábamos hablando puntualmente de cómo se llevó a cabo esto dentro del barrio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la verdad que acá hay mucha responsabilidad de los vecinos y las vecinas del barrio Mujica. Lo que pasa es que estábamos necesitando y este operativo conjunto de Nación, y le agradecemos al Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto a la Presidencia de la Nación, por estar presentes. Porque si bien la cuarentena comunitaria se hizo de la mejor manera posible con las herramientas que se tenían, se estaba necesitando mayor presencia del Estado en cuanto a lo que esperemos que de acá surja, que es un protocolo específico para barrios populares que no tienen la misma realidad que tienen en el resto de los barrios. Puntualmente acá hay condiciones que continúan después de tantos años de hacinamiento, hay obras que no se llegaron a concluir, así que bueno, lo que se está planteando es esta realidad, perfecto, tomemos esta realidad, el virus tardó 30 días en llegar al barrio, es decir que las medidas de Alberto Fernández por 30 días dieron resultados. Este es un barrio ubicado a muy pocos metros de una terminal de ómnibus, tren, subte. Claro, una situación un tanto complicada. Complicada, se pudo retrasar 30 días, una vez que el virus ingresó, bueno, acá vimos que la curva rápidamente dio un salto, entonces nosotros lo que entendemos es, esta presencia del Estado va a permitir, bueno, o ese es el objetivo, de que esto se empiece a estabilizar. La realidad es que lo que queremos cuidar es no ¿Y ustedes solo... cómo creen que esté epidemiológicamente el barrio hoy? Bueno, ahora la situación es muy complicada, por eso es necesario redoblar los esfuerzos del Estado, sí, por supuesto. Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, en un ratito nada más vamos a estar volviendo y vamos a estar llevando, por supuesto, lo último que hay en materia de información, en donde el foco precisamente está ahora en estos barrios, ¿no? Bien, Néstor. Bueno, muchas gracias, ya regresamos. Hasta luego. El padre Paco Olivera está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, aquí Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente, los saludamos.
Hola Daniela, hola Antonio. Gracias por atendernos siempre. La verdad es que genera mucha preocupación, ¿no? Lo que sucede en este caso, ahí en el barrio 31, en la 11114, pero me imagino que usted tiene muchísimo más conocimiento de cómo es que se vive en estos lugares y cómo están expuestos al contagio aquellos que menos tienen o que no tienen casi nada, ¿no? Claro, depende mucho de cuáles sean las condiciones de tu vivienda y el grado de hacinamiento que tengamos. Yo en concreto vivo en un asentamiento, un lugar realmente muy pobre, pero acá tenemos la suerte de que cada uno, al ser un asentamiento en una villa de emergencia, tengamos cada uno, digamos, nuestro terrenito y entonces podamos vivir la cuarentena, digamos, con muchísima mayor distancia social que la que se puede tener en una villa de emergencia. Lo que está claro es que esta pandemia lo que está mostrando son las injusticias estructurales, las cuales llevamos viviendo hace muchísimo tiempo y que en los últimos 4 años del macrismo se duplicaron, ¿no? Y se empeoraron de una forma alarmante. Y realmente lo que te da muchísima bronca es que en la ciudad de Buenos Aires, el lugar más rico del país, y bueno, haya vecinos nuestros que estén sin agua en medio de esta pandemia, y que no sea una cuestión de ahora porque se rompió un cañito, sino que es una cuestión estructural de hace muchísimos años. Padre Paco, y también da mucha bronca cuando uno empieza a escuchar algunos sectores, comunicadores que hablan de salir a la calle, marchar por nuestra libertad, pero nadie marcha por la Villa 1114, por los barrios más humildes, por los más humildes, por los que hoy tienen que salir a cartonear porque no tienen laburo, por eso no se marcha. Y nos quieren hacer entender que hay una suerte de contagio controlado, un disparate que realmente da mucha bronca. Sí, claramente al revés. Cuando por necesidad en los barrios más humildes estás en la calle, a lo mejor en una feria o simplemente porque, bueno, no podés estar dentro de tu casa las 24 horas, justamente van algunas cámaras de televisión, no precisamente las de ustedes, a hablar mal de las personas, ¿no? Sí, claro, es muy fácil esto de decir un contagio controlado. Ahora, el tema es a quién contagias, ¿no? Y cuando vivís en un lugar donde estás pegado uno al otro, ahí no se puede controlar nada. Sabemos claramente las cárceles, los geriátricos, los lugares de hacinamiento son los lugares donde realmente... Los comedores comunitarios, padre, los comedores comunitarios, ¿cómo haces para que una persona no se junte para pedir un plato de comida? Es tremendo. Sí, claramente nosotros lo que estamos haciendo es repartir las viandas, porque lo que no podemos hacer es sentarnos juntos a comer, porque no tenemos el espacio suficiente, porque sería imposible tener 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Entonces lo que hacemos es seguimos cocinando, seguimos preparando los alimentos con todas las medidas de precaución que hay que tener, pero después cada uno se lleva la vianda y come en su casa. Lo que pasa, padre, que esto también, deja a la luz lo que está pasando y las cuestiones que se discuten, sobre todo el tema de las prisiones domiciliarias, ¿no? Pero ahora también lo que sucede allí en la Villa 31, deja al descubierto cuáles son las verdaderas intenciones de muchísimos de los argentinos, voy más allá, ¿no? Los ciudadanos en el mundo, que tiene que ver con que probablemente a muchos no les importe que el otro se contagie, que esté en condiciones de hacinamiento, porque generalmente esto sucede, pero bueno, con el día a día pocas veces se habla, ¿no? O algunos hablan, otros no. Pero ahora la verdad es que todo eso queda al descubierto, ¿no? Imagino que usted estará experimentando esto. Hay discursos donde se ve claramente que hay mucha gente a la que no le importa el otro, ¿no? Se traduce en eso. Sí, son las dos caras de la pandemia. El que realmente no se olvida al hermano y dice yo me quedo en casa pero mi solidaridad no, que también lo estamos viviendo,
y por otra parte el que solamente piensa en él mismo, ¿no? A ver, todo lo que se armó alrededor de los presos, hoy la tapa de Clarín diciendo que se va a dar marcha atrás de la liberación de los presos, cosa que nunca existió, ¿no? Entonces arman una noticia falsa, después hacen una encuesta donde la gente dice que sí, que creyó esa noticia falsa, y finalmente se da marcha atrás de algo que nunca existió, ¿no? Estamos viviendo en un mundo bastante complicado, ¿no? Bastante triste, y sí, como usted dice, hay algunos que solamente piensan en ellos, en su bolsillo, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que haya 11.000 personas que vayan a aportar por una única vez, yo creo que tendría que ser un impuesto para siempre, porque no puede ser que haya una desigualdad tan manifiesta, no puede ser que el que tiene su dinero en Panamá y el que tiene su dinero afuera, nunca ha pagado un impuesto, busca evadir, bueno, llega presidente, pero el que roba una gallina está preso y no se le puede dar la detención domiciliaria. No, y también, padre, digamos, hablar de partidocracia con el medio de una pandemia donde está muriendo gente realmente me parece muy bajo. Me parece muy egoísta, muy bajo, muy, no sé. Hablar de comunismo, de que Es como hablar del Imperio Romano, de una marcha contra el Imperio Romano, es lo mismo. Sí, no, hay cosas que a mí realmente no me entran en la cabeza, y no puedo entender que haya personas que coman ese tipo de discursos, un discurso que además, si miramos ese mismo discurso en Brasil, estamos viendo lo que está pasando en Brasil, se están muriendo uno detrás de otro, y la economía no tiene ningún repunte, todo lo contrario. O si miramos ese mismo discurso en Estados Unidos, entonces son discursos que son falsos, y que solamente benefician claramente a los dueños, no a los patrones, a los que tienen toda la plata.